y gracias por este último esfuerzo de este último Ateneo de un año tan particular. Este último Ateneo hemos elegido un formato que es como se va a acercar más a una reunión de amigos que a un Ateneo científico realmente. Y pensamos hacerlo de la siguiente manera. Se han presentado casos preoperatorios durante el año y la idea de este último Ateneo es mostrar cuál era el problema que se planteó en el Ateneo, cuáles son las distintas soluciones que surgieron a partir de la presentación, qué se hizo finalmente y si está el resultado, y qué se aprendió. Yo insisto un poco sobre puntualizar con esto porque tenemos varios casos y sería interesante poder ver a todos sin prisa, pero sin pausa, y al final seguramente haya algunas consideraciones que quieran hacer Juan, Aldo, Carlos, y probablemente un esbozo de lo que va a ser, Dios quiera, el año que viene. Así que sin más introducción, Luciano, si vos querés presentar el primer caso. Bueno, buen día para todos. Luciano. Voy a presentar mi caso, uno de los casos que presenté este año, el otro todavía no está resuelto. El caso que presenté, básicamente, bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Luciano Figueroa, yo soy planta del Hospital Zubizarreta y pertenezco al equipo del doctor Alberto Borghi. El caso que había presentado era un caso de una mujer de 63 años, ama de casa, diestra, que presentaba esta fractura después de una caída tras un episodio sincopal. Estos eran los estudios complementarios. Habíamos dicho que el tipo de fractura era muy difícil de clasificar. ¿Cómo? ¿Mucha música? No, es el Ateneo Inter de Fellows. Metafisaria. Y ADT, Klimba y Finoquieto. Se adaptaba mucho. Sí, está bueno, están todos los... ¿Todos los caras? Sí. Hay micrófonos abiertos. Micrófono. Sí, yo estoy tratando de cerrar los micrófonos. Yo también. Sí, por suerte dijo que el Ateneo estaba bueno, ¿no? Sí, lo dijo. No lo criticó. Luciano, yo creo que por las dudas hay que cortar los micrófonos. Por las dudas es sano cortar los micrófonos. Es muy sano. Bien, ¿seguimos, Luciano? Está muteado, Enrique, me parece. Ahí está. Ahora sí. Bueno, decía que esta fractura habíamos visto que era difícil clasificarlo dentro de las clasificaciones habituales, la de NIR, la de la O, por su extensión metafisaria, con esa gran conminución, entonces se nos hacía difícil clasificarlo como para poder plantearnos el problema y la probable solución. Dentro de las cosas que se habían planteado, esta era la radiografía de la paciente una semana después de la visita inicial, donde ya había cierta compactación, y las opciones que habíamos planteado de tratamiento eran un tratamiento conservador, una osteosíntesis o una artroplastía. ¿Sí? Se decidió hacer un manejo conservador luego de una discusión bastante interesante entre los que operaban y no operaban. Bueno, en realidad lo que se decidió, al principio se orientaba más hacia lo quirúrgico, y luego de una intervención del doctor Seidenberg, donde él planteaba varias situaciones, entre las cuales era que no teníamos, por ejemplo, estudiado el nervio circunflejo, el nervio circunflejo, el manguito rotador, como para ver si podíamos realmente, los que planteaban por ahí hacer una artroplastía reversa, si podía llegar a funcionar lo quirúrgico. Luego de eso, bueno, se decidió seguir con un tratamiento conservador,
evaluar el nervio circunflejo, pedir una resonancia magnética y un electromiograma. Bien, a los 2 meses, la paciente concurre al consultorio. La radiografía que yo le realicé en ese momento es esta que se ve acá a la izquierda, y las resonancias, la realidad es que fueron bastante difíciles de interpretar por toda la alteración de lo anatómico. El electromiograma a la paciente no se lo había podido hacer, es una paciente bastante particular, así que bueno, cuando llegó al consultorio, bueno, estas son las imágenes de resonancia donde, como les decía, es bastante difícil identificar las estructuras anatómicas. Bueno, no se había hecho el electromiograma, pero la empecé a mover y, bueno, el deltoides funcionaba. Y esta era la movilidad a los 2 meses. Después de esto la paciente, bueno, siguió rehabilitando por su cuenta, no conseguía rehabilitación, y la verdad es que, bueno, la cité al consultorio, pero siempre tenía algunos problemas. Y no la pude seguir mucho más que esto, que era a los 2 meses de la lesión original. Luciano, perfecto. Tratamiento conservador, puntualizar sobre la falta de información que se tenía y sobre las opiniones acerca del funcionamiento del deltoides, el manguito rotador del nervio circunflejo. ¿Y nos querés contar qué aprendiste vos de este caso? Bueno, lo que aprendí de este caso es un poco tiene que ver con cómo se fue desarrollando el Ateneo, en el que en un principio todos veíamos la radiografía y lo primero que se nos ocurría era ver qué fierro le metíamos como para resolverlo, cómo después con el desarrollo del tema y la intervención de los que más saben, empezamos a ver cosas que por ahí no habíamos visto de entrada, no habíamos tenido en cuenta, y que bueno, un poco por cómo se dio la resolución del caso, que no siempre la solución es operar, o no siempre tenemos que curar radiografía, sino que tenemos que, como dice ahí el doctor Borghi, no tenemos que curar estudios, tenemos que curar pacientes, ¿no? Y un poco esa visión es la que, bueno, yo rescato de este caso. Muchísimas gracias, Luciano, clarísimo. Mientras sube la presentación Santiago, Alberto, ¿querés hacer alguna consideración final sobre este caso? No, recordar que lo que digo siempre, no hay que curar radiografías, hay que curar pacientes. A veces uno trata de arreglar, de poner, de hacer, y no. La práctica es otra cosa. No hay que poner una cosa derecha y operar por operar. Si funcionalmente anda, punto. Termina ahí. Y este es un caso típico. Esto, para solucionarlo, tendríamos que haber puesto una reversa no convencional. Una locura, cuando la función de la paciente va a ser buena y mucho menos complicado que el resultado de una prótesis y cirugía tan compleja, nada más. Bien, Luciano, si querés dejar de compartir, así sube Santiago, y sobre todo para la gente más joven, en base a lo que se dice, recordar 2 o 3 axiomas generales que son básicos, pero que a veces quizás no aplica por la complejidad de esta fractura, o no pensábamos que no aplicaba, pero recordar que prácticamente el 85% de las fracturas del húmero proximal son de resorte conservador, y que además, cuando uno revisa los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, no hay consenso todavía hoy como para decir que el tratamiento quirúrgico de alguna manera permite predecir un resultado funcional mejor. Creo que eso hay que tenerlo presente. Luciano, gracias. Pasamos a Santiago con uno de los casos que presentó el año. Santi. Buen día a todos, gracias por el espacio. ¿Se ve la pantalla ya?
Perfecto. Bueno, era un varón de 34 años, caso de hospital público, diestro, accidente de moto, con una fractura expuesta Agustilo 3 de húmero distal y antebrazo proximal, con fracturas en húmero en cúbito. En la guardia, eso fue la radiografía y tomografía postguardia, se hizo una toilette y se hizo como concepto de control del daño en la guardia, le hicieron un enclavijado percutáneo y tenía mucha conminución en los fragmentos, tenía heridas de exposición en el antebrazo, en la cara volar, en la cara dorsal, y esa foto que ven a la derecha en el codo son clavijas que entran por medial de forma percutánea. El paciente asociado a esto tenía una parálisis cubital, que tenía todos los signos Froment, no cruzaba los dedos, tenía todo lo que ustedes pueden ver de una parálisis cubital. Habíamos discutido cuáles eran las opciones del manejo inicial y qué hubiesen hecho diferente. Bueno, y esto se llevó un buen rato de discusión. Habíamos discutido los artículos de codo flotante y habíamos llegado a este resumen, que era una lesión infrecuente, que se había redefinido un poco el concepto de codo flotante, que no necesariamente era ambos huesos de antebrazo y húmero diafisario, sino que en lesiones periarticulares también, que muchas de esas eran lesiones abiertas con lesiones asociadas nerviosas muy frecuentemente, que era esencial el control del daño en la guardia, y por ahí no hacer este tipo de enclavijado que habían hecho, sino hacer, si no se cuenta con nada, un fijador externo, y habían nombrado también, Juan Carlos había dicho, hacer un tutor con cemento y un tubo de tórax, que requieren fijación interna temprana. En la mayoría de los casos es que hay 100% de unión, de no unión con tratamiento conservador, resultados funcionales variables, y la lesión nerviosa era el principal factor asociado al mal resultado funcional. Esto había sido la cirugía, se hizo osteosíntesis, se había hecho osteosíntesis del húmero y después del antebrazo. Rescatamos el valor de las suturas en la osteosíntesis. Esa había sido la osteosíntesis definitiva. Acá discutimos bastante el tema del nervio cubital. No sé si se ve mi cursor. Ahí tenemos el nervio en todo el tercio. En realidad toda la región del codo, el nervio estaba muy contundido y dematizado. Yo no sé si estaba empalado por una de las clavijas o no, porque la saqué antes de comenzar la cirugía, pero era una posibilidad. Y la crítica acá fue que el nervio cubital había sido dejado en su sitio. Nosotros se discutió también bastante la movilidad temprana por el tipo de osteosíntesis que es precaria en el antebrazo. A los 6 días posoperatorio teníamos esa imagen de la izquierda con secreción, eritema, se hizo una toalé, y a los 5 días post-toalé tenemos la siguiente imagen que mejoró mucho el cuadro. Entonces lo que se discutió fue el manejo de guardia, la cirugía definitiva cuándo y cómo, planificación de recurso humano, porque acá necesitábamos injerto óseo, y una de las cosas que decidimos fue que el equipo que le saque el injerto óseo no sea el mismo que le opere los 2 huesos para no estar cansados y que no se haga tan larga la cirugía. La transposición del nervio cubital o no, acá la dejamos con un flap de tejido adiposo, que es como nuestra preferencia. La toalé temprana, ante la duda, no hay duda, hay que hacer toalé. La movilidad temprana o no fue lo discutido. Y esto es la evolución 5 meses posoperatorio, que lo vi esta semana. Tiene una flexión y extensión en rango funcional, no está completo, pero le falta un poco. Sobre todo de flexión. La pronación la tiene bastante bloqueada, prona 10-15 grados, y creo que es porque si ven la radiografía de abajo, no es anatómica la reducción del cúbito, y el radio le choca cuando hace la traslación en la pronación. Y hay una parte del cúbito de la diáfisis que aún no terminó de consolidar, si bien está intentando, no terminó. Y el nervio cubital recuperó por completo, le habíamos hecho la neurolisis y transposición con un flap cutáneo, el Froment negativizó, y la garra también, y con buena función de intrínsecos. Ese fue todo el caso este. ¿Qué aprendí de este caso? Aprendí mucho de este caso y de la discusión que se armó. Diferentes opciones y visiones de ver un mismo problema. Eso básicamente es como
abrir un poco la cabeza de lo que uno piensa siempre y escuchar las opiniones de ustedes ayudó al manejo. Y creo que tal vez en un futuro charlemos si es que le hace la pseudoartrosis, qué le vamos a hacer a ese cúbito. Excelente, Santi. Mientras pasamos al próximo... Cierro este y pongo el otro. Pasamos al próximo caso, sí. ¿Puedo decir una cosita? Sí, claro. Yo felicito, bueno, las presentaciones son excelentes, ¿no? Y un punto que es trascendente, insisto, que ya lo dijo Santi, pero creo que el éxito de todo esto fundamentalmente está en decidir haber limpiado tan rápido cuando hubo algo ahí que no funcionaba. Eso creo que fue clave, porque en una lesión tan grave, uno con toda la carga que tiene trata muchas veces de negar algunas cosas. El hecho de haber visto o sospechado que esto iba hacia el desastre y esa limpieza rápida y bien hecha, fue que vos tuvieras este chico tuviera este resultado ahora. Así que felicitaciones, y creo que eso es algo que es para recalcar, sobre todo para los chicos jóvenes. Gracias. ¿Cómo hago para dejar de compartir? Porque no puedo... Acá está. Ahí estoy abriendo la otra. ¿Estoy compartiendo? Sí, sumando a lo que dijo Juanca, en ese momento también discutimos bastante lo que era el hombre y sus circunstancias, y las circunstancias que nos rodean a cada uno cuando nos llega una lesión como esta, y digamos, las contras que tiene ese tipo de estabilización inicial versus la casi nada o nada de a favor, ¿no? O sea, uno tiene que estar bien seguro cuando nosotros tenemos instintivamente la vocación de meter fierro, pero uno tiene que, creo que hay que tener muy claro que si lo que estamos haciendo suma o resta, y en ese Ateneo coincidimos todos en que normalmente ese tipo de osteodesis inicial en el codo lo que hace es restar. Le resta no solamente al que lo hace en la guardia, sino al que viene después y lo tiene que reconstruir. Santi, seguí, ¿eh? Sí, gracias. Sí, y una cosa... Enrique, lo veo ahí a Carlos, ¿lo tenés muteado o no? Lo veo a Carlos por ahí. No. Está el doctor. Buenos días. Hola, profe. Otra cosa que habíamos discutido, esto se operó al final casi 3 semanas después, y bueno, los tiempos, ¿no? De cómo modifican también cuando la fractura va envejeciendo, la lesión se va cronificando. Este otro caso le quería agradecer a Florencia Ferrero, que es una residente del hospital, que fue un paciente que ella recibió por guardia con una luxación simple de codo, y lo que le había llamado a ella la atención es la severa inestabilidad que tenía, que cuando lo reducía, el paciente se fue a rayos y volvió luxado nuevamente, pero para el otro lado. Y cuando lo redujo, se fue ella a rayos con el paciente, y cuando lo quería posicionar se le luxaba, ¿no? Entonces, una de las cosas que se discutió acá, esta fue con el yeso puesto, que en esa posición dice que fue la única que logró que quede estable. Entonces lo que discutimos con este caso fue cuándo vamos a hacer, porque las inestabilidades del codo, las simples como este caso, que son las que no tienen lesión ósea, ¿cuándo las operamos? Esa fue la gran discusión, porque la mayoría son de tratamiento conservador. Las imágenes eran estas que habíamos visto, que tenía denudamiento de las inserciones epitrocleares y epicondilias, y las lesiones ligamentarias, que la radio capitelar no era concéntrica del todo, si bien no es llamativo, pero no es concéntrico. Discutimos la bibliografía, y habíamos hecho un top 10 del resumen de estas luxaciones, que la mayoría son posterolaterales, y se repasaron los estadios de O'Driscoll, que el 2% tienen inestabilidad persistente objetiva, pero hasta el 35% de los pacientes con luxaciones simples, según algunos estudios, tienen síntomas subjetivos de inestabilidad, no por examen físico. 10% de neuropatía cubital, osificaciones heterotópicas hasta el 55%. Esto que ya habíamos dicho, que la mayoría son de tratamiento conservador, y que aquellos que habían estado inmovilizados más de 3 semanas tenían peor resultado funcional significativo. Y cirugía en agudo en pacientes con inestabilidad luego de la reducción no concéntrica, y el orden de reparación, si es que lo vamos a operar, es ligamento colateral cubital lateral. Si con eso no alcanza, vamos a medial,
y si con eso no alcanza, considerar fijador externo estático si se tiene, y si se puede uno dinámico, y lo difícil que es que eso funcione bien por lograr el eje mecánico, y si no, uno estático. Y habíamos puesto un algoritmo de evaluación en la guardia de los codos. Acá discutimos cómo habíamos hecho los tiempos quirúrgicos, que primero fuimos por lateral, se ve el denudamiento y lo blanquito abajo de la cúpula radial. Acá se fijó, se puso los arpones, se pasaron las suturas, pero no se anudaron para después ir a medial. Discutimos acá la reparación, porque la banda oblicuo anterior es mandatoria repararla, así es que vamos a medial, pero discutimos el valor y que cada vez se le está dando más importancia al fascículo posterior, que acá se reparó con una sutura directa porque estaba lesionada intrasustancia, y el anterior, la banda oblicuo anterior, estaba avulsionada de su porción distal y se reinsertó con ese arpón. Estas eran las radiografías posoperatorias y el control radioscópico de estabilidad. Después de reparar a medial, anudamos a lateral. O sea, habíamos puesto las cosas, esto Guille Maujo lo recalcó muy claramente también en la importancia de ese orden. Para no romper lo lateral cuando vamos por medial. Y este paciente lo cité la semana pasada, lleva 3 meses y medio de operado, hizo rehabilitación por su cuenta, y está moviendo ahí, empezando a hacer gimnasia de a poco. Le falta un poquito de extensión, pero el paciente está conforme. Excelente, Santi. La observación siempre, ¿no?, que los pacientes de River evolucionan de manera muy superior al resto. Esto es un estudio que estamos prospectivo, pero que Esa es una agresión que no corresponde en este momento. No se olviden del maracanazo de hace 48 horas. Nada. Y de este caso lo que no les conté, tuvo una neuropatía cubital, estuvo un mes protestando por parestesias en el dedo meñique, el paciente. Después, ahora se le pasó por completo. Y de este caso lo que aprendí y que me dejó es vuelta a lo mismo de estar en contacto con el médico que lo vio en la guardia, porque a este paciente le indicamos cirugía por teléfono directamente. Cuando me contó lo que pasó, con Florencia le pedimos de cirugía, de estar en contacto con esto, y no solo en estos casos, sino refuerza el concepto de estar en contacto con los rehabilitadores, ¿no?, en los casos, sino con el resto del equipo. Y la verdad que no es frecuente que operemos luxaciones simples, entonces el orden quirúrgico que estamos hablando me dejó, y yo este caso lo charlé con algunos de ustedes antes de operarlo también, y eso enriqueció bastante. Lo presentamos después de operado, y Carlos nos contó la anatomía de esto y las disecciones que hicieron, que también habían enriquecido bastante la discusión y el conocimiento. Gracias, Santi, excelente. Carlos, mientras pasamos creo que Martín viene, ¿no, Santiago? Ahora le toca a Martín y después a Juanca con la técnica de... Sí, eso por eso. Viene Martín. Si querés, deja de compartir mientras va subiendo Martín. Carlos, ¿alguna consideración con respecto a este tema que yo sé que a vos te encanta y es muy, muy interesante escucharte siempre? No mucho. Está tan perfecto que está resuelto, abordado por los dos lados y sin duda, ¿no? En pacientes jóvenes... Yo destaco que vos siempre haces hincapié, ¿hay alguna bibliografía que avala que ir solamente por el lado externo, y si uno consiguiese una estabilidad suficiente, dejar de abordar el lado interno? Y yo te he escuchado siempre sobre lo, entre comillas, fácil que es el abordaje medial, y que vos no dejarías de hacerlo en general y reparar los dos lados, ¿no? Sí, pero por supuesto. Y yo no sé, Santi, ¿te costó mucho el lado medial? No, la verdad que no, para nada. En agudo es fácil, y la decisión también es lo que dice Enrique. Carlos, más de una vez le escuché, no te cuesta nada pegarle un cortecito ahí a medial, son 15 minutos. El único problema, y que no es un problema, porque yo ahí Santi lo transpuse un poquito para suturarlo, porque es lo que hay que hacer. Y el nervio cubital es así. El nervio cubital es así. A veces lo moves un poquito, lo mirás y no hace falta una gran transposición. Entonces,
uno siempre se pregunta, y yo estoy de eso seguro, que esa neuritis que desarrolló, la desarrolló no por el abordaje ni esa transposición transitoria que hizo, sino por el trauma. Si esa lo hubiera tratado de forma conservadora, hubiera sido exactamente igual. Bueno, felicitaciones, Santi. Gracias. Muy buen punto, muy buen punto. Gracias, Carlos. Martín, seguimos con vos entonces. Hola, buen día a todos. Se ve la pantalla, ¿no? Perfecto. Esto es un vicio que no podemos sacarnos, ¿no? Preguntarnos si ven la pantalla. Bueno, este era un caso de un dolor posoperatorio en una paciente que estaba operada de risartrosis. La paciente llevaba, voy a contar el caso bastante resumido, ¿no? Tenía 57 años y llevaba 8 meses de operada. Y el plan original había sido hacerle una cirugía de Welby con un hemipalmar mayor, pero durante la cirugía hice una sección completa del palmar mayor, entonces no pude hacer el plan original, y con el cabito que me quedó le hice una suspensión a la base del primer metacarpiano. Esperen que estoy viendo. La flecha desde abajo, Martín, tenés que ir. No, perfecto, para pasar. Gracias. Bueno, esta era la mano de la paciente a los 8 meses, con una hiperextensión bastante marcada de la metacarpofalángica. Después de una discusión y de charlar sobre qué veíamos en las radiografías y cuáles son las posibles causas de dolor persistente en un posoperatorio de una risartrosis, habíamos llegado a esta lista de problemas: que el paciente tenía un acortamiento del pulgar con una traslación dorsoradial del primer metacarpiano y una hiperextensión franca de la articulación metacarpofalángica. Charlamos de los planes y de qué podíamos hacer, hablamos un montón de variantes y finalmente decidimos hacerle una capsulodesis y no una artrodesis en la articulación metacarpofalángica, y una tenosuspensión con el extensor carpi radial longus, más para asegurarnos y ponerle de cinturón y tiradores un sistema de endobotom entre el primer y el segundo metacarpiano. Estas son las radiografías intraoperatorias. Acá se ve la capsulodesis, o intentamos mostrar la capsulodesis de la articulación, para la cual utilizamos un arpón, y en la radiografía, en la foto de más a la derecha, se ve la posición que logramos con los puntos. Este es el abordaje para hacer la tenosuspensión y la colocación del botón. Se ve el cuidado que tuvimos con las ramas sensitivas del nervio radial. En la segunda ya el hemitendón, y en esta el paso del botón, y en una del extensor carpi radialis y en otro del botón. El resultado intraoperatorio fue una cirugía trabajosa, pero que quedamos bastante conformes con cómo íbamos desarrollando la cirugía y la posición que íbamos obteniendo. También está bueno marcar lo que dijo Santi, que cuando anudar la capsulodesis la dejamos pasada, la dejamos marcada y nos fijamos si nos dejaba conforme, pero no anudamos el arpón. Fuimos a anudar recién la capsulodesis una vez terminado todo el trámite de este lado. Estas son las radiografías, esta es la posición de la izquierda, cómo quedó cuando ya estaba todo anudado, y las radiografías en el posoperatorio inmediato todavía con valva. La señora la dejamos con valva 4 semanas, ¿sí? 2 semanas más bastante estricta, con una férula que incluye el pulgar. Estas son fotos de la mano a los 50 días, donde se ve una mejor posición de la metacarpofalángica y menos traslación dorsorradial del primer metacarpiano. Las radiografías a los 50 días, donde quizás haya una nueva pérdida de altura radial, pero no un colapso completo. Yo creo que un poco la posición de la radiografía derecha no nos ayudó, porque en otras que tenemos no se ve tanto. Y esta es la comparativa de cómo estaba la mano antes de la cirugía y cómo está la mano ahora, cómo hace la pinza digital, cómo cierra el puño y la posición del dedo. ¿Qué aprendí o qué conclusiones saqué de todo esto? Bueno, probablemente que este era un paciente que había que hacer una capsulodesis de entrada, y es una cirugía que por lo menos a mí me costaba indicarla.
No por este caso, por otro caso, estuve charlando de capsulodesis bastante con Carlos, y Carlos me dio un par de tips que probablemente me ayuden a hacer las futuras capsulodesis hasta mejor de lo que hice esta, y eso me parece bastante importante, que se puede usar arpón o no, pero sí que hay que hacer una muy buena liberación palmar para tener una buena flexión, y que ante una lesión del palmar mayor, como me pasó esta vez, la próxima sé que no voy a dudar, por más que tenga un cabito para hacer la tenosuspensión, probablemente si le hubiera puesto una clavija de entrada en la primera oportunidad, no hubiera tenido un colapso tan rápido. Pero bueno, eso es lo que aprendí del caso. Excelente, Martín. Muchas gracias. Y yo te pido que dejes de compartir pantalla, y voy a compartir yo porque Juanca tiene algunos comentarios para hacernos. Denme un minuto porque tengo 100 pantallas abiertas. Ahí está. Qué bueno, qué buen caso, Martín. Y fíjense qué interesante cómo al mejorar la posición del primer metacarpiano, sin tocar la metacarpofalángica, compensa en forma importante, ¿no? Cómo corrige ese zigzag. En otro caso que se presentó en algún momento de inestabilidad trapecio metacarpiana, habíamos prometido mostrar alguna técnica que había desarrollado el doctor José María Rotella, y yo les doy muchas gracias que me den este momentito, porque no podíamos terminar el año sin esta deuda. Les quiero contar que todos los slides son originales del doctor Rotella, y que tenemos la posibilidad de mostrarlos gracias a una gentileza del doctor Urpi. Simplemente, bueno, nada, un recordatorio anatómico mínimo, y tener en cuenta siempre que la inestabilidad aparece en la parte dorso-radial de la base del pulgar. Cambia la nomenclatura con los ligamentos, siempre es un poco confusa debido a las posiciones del pulgar en respecto a los 3 espacios. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el problema siempre empieza en la base del pulgar, en la eminencia tenar, y esa es la zona donde se aflojan los primeros ligamentos. Teniendo en cuenta, seguimos, Enrique, teniendo en cuenta estos conceptos y en las clasificaciones que tenemos nosotros, por supuesto, seguimos la del maestro, que queremos simplemente recordar que lo original que tiene es que del grado 2 al grado 3 se puede entender clínicamente simplemente por una maniobra de compresión. Si crepita, el Tearding test, eso marca de que hay realmente un compromiso del cartílago, y entonces ya no podemos pasar del grado 1 y 2 a donde hacemos solamente una estabilización. Hay que ir a hacer algo ya más importante porque tenemos desgaste del cartílago. Eso es, creo, la importancia de la clasificación del maestro. Sí, adelante. Y en base a eso, el jefe, bueno, en los tipos 1 y 2, con el fin de descargar solamente la articulación y teniendo en cuenta los hallazgos anatómicos que todos conocemos de los supernumerarios del abductor largo y del digástrico, ustedes saben que en esos grados él preconizó siempre la tenotomía. ¿Qué le agrega Rotella a esto? Bueno, aprovechar esta tenotomía y aprovechar este digástrico para hacer una transferencia activa. No es más que una modificación, adelante, de todas las plásticas, tipo la de Eaton o lo que sea, pero concretamente lo que hace es a través de una incisión en la base de la eminencia tenar, encontrar el digástrico, recordar siempre que de los compartimentos de los tendones del primer compartimento, el digástrico o los supernumerarios siempre son los más volares o los más radiales. Ahí siempre uno encuentra, y se llama digástrico porque tiene músculo distal y músculo proximal. No siempre está, pero cuando está, esto es de una valía fantástica. Se hace una tenotomía lo más proximal posible, dejándolo insertado en el músculo, en la parte muscular distal, y luego se hace un pasaje por los ligamentos radiovolar y radiodorsal en forma intracapsular para retensarlo. Ese mismo tendón se lo pasa, o lo pasaba Rotella, por el primer radial, así, usándolo de polea y volviéndolo sobre sí mismo, suturado sobre sí mismo a tensión máxima. Eso de una manera haciendo al final un retensado
de toda la parte radiovolar y radiodorsal de la base del metacarpiano y actuando en forma activa, porque cuando el paciente hace oposición, se activa este digástrico y entonces, además de tener un retensado pasivo, tiene un retensado activo. Adelante, Enrique. Yo quería terminar simplemente esto porque ustedes saben que a mí me gusta ponerle a veces algunas palabras a la gente. Y si yo tuviera que decir algo del doctor Rotella, es que era una persona de una especial bonomía. Y bonomía es la sencillez unida con la bondad en el carácter y las maneras. Gracias, Rote, por todo lo que nos diste y gracias a ustedes por poder haber dicho estas palabras. Juanca, muchísimas gracias por el aporte y por recordar a alguien que tanto le ha dado a nuestro país y a la cirugía de mano. Muchas gracias por traerlo aquí. Gracias, Martín, por el caso. Muy aleccionador, por cierto, creo, para todos. Y yo no sé, ahora sigue los casos de Finoquieto. Esto es así, no sé quién los va a presentar. O si hay algún caso. Los presenta Gaby, son los casos que ya habíamos visto. Sí, perfecto, por eso. Y bueno. Gaby, ¿estás ahí para compartir pantalla? Gabriel Esclavón. Nos pasó lo mismo la otra vez. Estoy acá. No, está ahí él, porque lo tengo con mi micrófono activado, no con la cámara. Yo lo veo. Yo lo veo. Doc, yo tengo los casos, creo que tengo la presentación que es, pero no sé si es la definitiva. ¿Querés que la comparte y lo comentan ustedes? Yo diría, Santi, Oye, subíla. Sí. A ver. ¿Cómo hago? Un segundito. Grande Santi, Salvador. Lo estoy buscando. Para compartir, apretá 2 veces compartir, Santi. Sí, pero la estoy buscando porque al final... Abajo, abajo, abajo. Recuerdo al doctor Seidenberg al comienzo de la pandemia tocando botones por todos lados y ahora está indicando el señor. Es un fenómeno. Grande, Carlos. Yo no sé ni qué tocar. Por eso directamente le dije a Enrique que toque él. Ahí está. No, pero este no es. No, este es el otro. Es el otro, perdón. A ver, me está. Ahí lo veo a Gabriel conectado. Qué raro, Gaby, porque está... Hola. Hola, Gabriel, ahí estás. Sí, ahí tengo micrófono. Después, cuando quieran, comparto lo que tengo. Dale, dejo de compartir yo y compartís vos. Dale. Dale. Listo. Proba, ¿eh? Bueno, buen día para todos. Son 3 casos los que vamos a mostrar. El primer caso era una inestabilidad del carpo, un paciente masculino, 25 años, era un militar en actividad, que tiene el antecedente de una fractura de muñeca 3 años antes, y se presentó a la consulta con un dolor y chasquido de muñeca de 3 meses de evolución posterior a realizar una mudanza. Y esta era la clínica que presentaba el paciente, la inestabilidad radiocarpiana a este nivel, con desvío a dorso. Lo llevamos al intensificador de rayos para ver bien el grado de inestabilidad y el punto exacto donde tenía, y era realmente radiocarpiana y hasta dorsal, algo poco común. Bueno, el problema que planteamos fue el tipo de resolución quirúrgica a realizar en esta inestabilidad poco común, si tenía que ver el antecedente de fractura previo que tenía o no, y bueno, cómo resolverlo. Los 2 planteos más importantes fueron la osteotomía
versus un retensado capsular o una combinación de ambos procedimientos. Después de que en un momento se debatió cuál de las dos conductas, se vio que los grados de desvío a dorso que tenía el paciente no eran tan importantes y se decidió realizar el retensado capsular. Bueno, se realizó con un abordaje volar, se colocaron 3 arpones a nivel del escafoides, hueso grande semilunar, y se hizo un cierre del espacio de Fourier con un retensado de los ligamentos radiocarpianos volares y de la cápsula. El resultado, bueno, esto es a los 6 meses, el paciente estaba sin dolor, pero todavía seguía teniendo ese chasquido y esa inestabilidad. Bueno, uno de lo que se planteó es si para mejorar ese grado de inestabilidad se había que agregarle al retensado una osteotomía, que fue un poco lo que más se debatió. Como enseñanza del caso, la forma, me parece, en que se abordó el estudio de la inestabilidad, me parece que deja una enseñanza, el hecho de llevarlo a rayo, hacer las maniobras para ver justo el punto donde tiene la inestabilidad. En su momento también hicimos radiografías comparativas y vimos que tenía un grado de desvío a dorso la fractura previa que tenía, y nada, el hecho de analizar cuánto influía o no en esta sintomatología. Eso fue un poco lo que se aprendió de un caso bastante atípico y obviamente al ser así, tenerlo en cuenta a la hora de volver a uno a encontrarse con un caso similar y bueno, en base a eso, ver si en base a los resultados, si cambia o no la forma de tratarlo. No, eso dependerá un poco de lo que uno vaya viendo. Comentario, Enrique. Es decir, la gran enseñanza de esto, básicamente, es en los pacientes jóvenes, sobre todo, no dejar de darle importancia a estas pequeñas teóricas falencias óseas. Si en una persona mayor probablemente esto no tuviera problema, pero en un joven que hace fuerza y demás, creo que acá nosotros nos quedamos cortos. Esa es la enseñanza, por lo menos lo que aprendí yo. Y a pesar de que la bibliografía avala de que no debería hacerse una osteotomía con menos de 10 grados, que era este caso exclusivamente, me parece que acá, al estar asociado de alguna manera la dirección de la inestabilidad, donde no hay casi ligamentos, ustedes saben, como lo explicó Carlos en su momento, en el dorso radial los ligamentos son muy leves, no son fuertes, y nos quedamos tranquilos con la estabilidad que hicimos volar, pero evidentemente esto se fue aflojando. Después, pensando y parafraseando, yo tengo algunos casos de pacientes, de chicos con fracturas de antebrazo, que de chicos tuvieron fracturas y en la adolescencia he tenido que operar inestabilidades radiocubitales. Y esto pasa porque pequeñas desviaciones óseas que quedan van haciendo su trabajo y van elongando probablemente las partes blandas. Entonces hay que tener, esa es la gran enseñanza de este caso, o sea, tener en cuenta un poco y darle más importancia en estos casos especiales a los desvíos óseos, a pesar de que no sean muy importantes. No sé si quieren pasamos. No. ¿Pasamos al siguiente? Sí. Bueno, el segundo caso, lo presentamos con un traumatismo de hombro, un paciente de 36 años, que tuvo un accidente en vía pública en bicicleta, se presentó con omalgia, impotencia funcional, una aducción y rotación interna. Estas fueron las radiografías iniciales que se le realizaron, donde se podía ver una fractura de húmero proximal y una luxación posterior, que se ve muy bien en
el axial de escápula, como hay falta de relación entre la articulación glenohumeral y hacia posterior. Recordando, bueno, un poco algunos signos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de lesiones para que no pasen desapercibidas, que es algo común que puede pasar, sobre todo en la guardia. Y bueno, teniendo en cuenta esto, hicimos una tomografía donde se puede ver, bueno, la fractura, la luxación posterior y el defecto de lesión que presenta a nivel anterior, un Hill-Sachs reversa. Y bueno, en base a esto se analizaron los tratamientos. Lo inicial que se hizo fue una reducción de la luxación, una reducción de la fractura y una osteosíntesis con una buena reducción, pero bueno, el problema que se planteó más bien en Ateneo fue que todavía seguía presentando inestabilidad posterior. Y en base a eso se plantearon los distintos tratamientos posibles en base al defecto óseo de la lesión de Hill-Sachs reversa y de la inestabilidad. Estas eran un poco las posibilidades de los defectos óseos en este tipo de lesiones a nivel de la glena o a nivel del húmero, y las posibilidades de tratamientos que se plantearon, haciendo una review de las lesiones a nivel humeral. El defecto era aproximadamente de un 25 a 50%, por lo que la opción que se planteó de hacer es una transferencia del escapular. Lo que más se discutió también en ese momento del Ateneo es la posición del paciente ante este tipo de lesiones, si ponerlo de manera que uno pueda abordar por atrás o por anterior. En este caso todo el tratamiento se hizo por anterior y se le realizó eso, con arpones, un retensado del subescapular con la técnica de McLaughlin, y estos fueron los resultados postoperatorio al año. Y bueno, del aprendizaje es el análisis minucioso de las radiografías, principalmente, sobre todo en accidentes de alta energía, bueno, o en ciertas características como convulsiones o electroshock, siempre tener en cuenta la luxación posterior de hombro. Después, lo otro también que se aprendió es a la hora de posicionar el paciente a la hora de abordar este tipo de casos, la posibilidad de abordarlo por delante y por detrás. Me parece que fue interesante lo que se planteó en Ateneo. Bien, excelente. Mientras pasamos al próximo caso, no sé si alguno tiene algún comentario. Perdón, Charles, sí. Lo que a mí me dejó del caso, me acuerdo que cuando lo presenté, cuando busqué la bibliografía, un fenómeno que se llama satisfacción de la búsqueda, que es cuando uno encuentra una lesión, baja la intensidad de la búsqueda y ya da por asentado que justifica todo. Un poco lo que dijo Luciano en la primera presentación, ¿no? Uno ve esa fractura cominuta y atribuye todo al cuadro y deja de ver al músculo, al circunflejo. Y eso es lo que aprendí yo, o sea, de ver y seguir buscando hasta terminar de analizar todo. Fue lo que más me quedó de cuando lo presenté el caso, ¿no? Eso básicamente quería recalcar. Excelente aporte, Yao. Gracias. Y pasamos al último, Gaby. Sí. Bueno, y el tercer caso, bueno, es de un paciente de 48 años que se presentó a la consulta con dolor dorso-radial de ambas muñecas, más importante a nivel de la izquierda. Tenía un antecedente de síndrome túnel carpiano bilateral y no presentaba ninguna comorbilidad, y esta era la
la movilidad del examen físico. Bueno, estas fueron las radiografías de ambas muñecas. Bueno, las posibilidades diagnósticas se plantearon en un principio. Bueno, quedó claro en Ateneo que era un caso de condrocalcinosis. Estas fueron las características en la tomografía. Se podía ver la inestabilidad que tenía a nivel escafolunar, sin la característica de una muñeca slack, que es cuando se flexiona el escafoide. En este caso se mantenía en extensión por su rigidez que presenta en la STT. Por el compromiso de la STT no se flexiona. Bueno, vimos los estadios que puede tener la muñeca SCAC, como para tenerlo en cuenta en los diagnósticos. Y las opciones que se trataron, que se fueron viendo, fue en caso de los estadios, y nos decidimos por ser un paciente activo, realizar una artrodesis parcial, y de ahí se debatía si era conveniente un 4 esquinas o un 3 esquinas para un tipo de muñeca SCAC, como era en este caso. Y en este paciente lo que se hizo fue una 2 esquinas, una artrodesis a nivel del escafoides del semilunar y el hueso grande, con resección del escafoides y el piramidal. Como beneficio, en los artículos lo que plantean es que mejora el desvío radial, el grado de desvío radial con esta técnica, y que trae menos dolor a nivel de la pirámide pisiforme. La principal enseñanza de este caso, por lo menos para mí, fue la fisiopatología de esta lesión, que por lo menos yo no la había estudiado nunca, y bueno, nada, tenerlo en cuenta como diagnóstico. Básicamente, por lo menos de mi parte, solo eso. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, como enseñanza, muy bien lo que presentó Gaby. Como enseñanza para mí, bueno, la patología de la condrocalcinosis, que hay que tenerla en cuenta en muchos trastornos degenerativos de la muñeca. Sobre todo, algunos autores sugieren que si la afectación es en la tira escafoidea, siempre pensar en una condrocalcinosis. Bueno, en este caso, que es un estadio más avanzado, se ve la incrustación del escafoides en el radio, lo que es casi patognomónico. Y la enseñanza principal que me dejó es que no todo trastorno de la mediocarpiana se resuelve con una artrodesis 4 esquinas, sino que hay otras opciones que pueden ser la 3 esquinas, la bicolumnar y la artrodesis luno grande, y que bueno, hay que adaptarse a la patología del paciente en particular y algunos detalles anatómicos que habíamos hablado en el Ateneo. Así que me parece que lo principal es eso, que no todo es 4 esquinas, sino que hay otras alternativas que pueden ser hasta mejores en algunos casos. Gracias, Flaco. Gracias, Gaby. Bueno, una de las características que ha tenido este Ateneo ha sido la puntualidad, porque sabemos que todos ahora tenemos que trabajar. Quedan todavía algunos minutos, unos 8 o 9 minutos. Yo digo, en primer lugar, quiero agradecer a todos haber entendido la consigna. Hoy fue un funcionamiento perfecto. Pienso que con la pandemia todos hemos ido madurando y aprendiendo la manera de interactuar a través de una pantalla. Así que creo que esto es un mérito de todo este grupo, que aún hoy, 4 de diciembre, hubo en algún momento 37 participantes. Y no puedo, digamos, y para dar la palabra a que cierren, dejar de agradecer a Carlos, a Juanca, a Aldo, a Alberto y a Mario particularmente, por haber transmitido a través de una humildad enorme este espíritu que conservan todavía hoy para aprender.
pienso que hablando de aprendizajes, este ha sido un aprendizaje enorme, personal, y lo hago extensivo a todo el equipo de trabajo que tengo la suerte con los cuales tengo la suerte de trabajar, porque verdaderamente este año es un año con todas sus particularidades ganadísimo, y esto ha permitido que inclusive dentro de nuestro equipo haya habido un viraje y un cambio de enfoque hacia una actividad no solo más científica, sino también de una gran aceptación a la diversidad de opiniones. Y esto, pienso, indudablemente nos ha mejorado como personas y como médicos, sabiendo que ninguno de nosotros tiene la verdad, que todos estamos en la misma fila de aprendizaje, y yo realmente agradezco porque a través de los más grandes esto se ha podido vehiculizar. Y por último, sepan que organizar este Ateneo requiere un esfuerzo y una constancia, y por eso mi reconocimiento y mi agradecimiento enorme a los motores de esto, a Santiago, a Alberto y a Martín, fundamentalmente a Jorge, que han estado permanentemente atrás de que ustedes puedan sentarse a las 8 menos cuarto todos los viernes y haya una presentación digna de que haga pensar que estamos aprovechando el tiempo. Ojalá el año que viene, es la idea, podamos continuar con esto, y por supuesto que lo vamos a seguir, mechado con algún encuentro presencial. Siento que aún muchos de ustedes que están conectados no los conozco, pero ya casi los considero mis amigos, producto de habernos visto todos los viernes. En su momento iremos dando las indicaciones. Creo que todos nos merecemos un descanso enorme de la parte científica, y es la idea retomar esto como todos los años en el mes de marzo. Yo les agradezco enormemente y le dejo la palabra a los superiores para que hagan sus comentarios pertinentes. Tiraste el centro. Yo voy a seguir un momentito. Te voy a aprovechar, perdón Carlos que te gané, perdón Aldo, perdón Alberto. Bueno, yo que escuché, la verdad que es fantástico lo que has dicho, Enrique. No tengo más que palabras de agradecimiento para vos y para ese equipo fantástico que tenés, porque gracias a eso hemos podido desarrollar en parte estos días, y eso nos ha salvado mucho de esta locura, de este pandemonium que nos ha tocado vivir. Y yo creo que esto es gracias a unión de dones. Y yo sigo con las palabras, soy un pesado. Y esa unión de dones es así, porque Carlos es solidaridad extrema, por ejemplo. Vos sos alquimia máxima. Aldo es un tipo de una lealtad increíble. Alberto es de una experiencia increíble. Fíjense, son todos dones que de alguna manera se unen y se logra una sinergia para que todo este montón de chicos, de muchachos y de gente que está acá tenga ganas de escuchar todos los viernes y de tratar de discutir algo y de ayudar a la gente, porque en definitiva es eso, ayudar a la gente. Así que yo agradezco que haya podido vivir esta situación, haber podido compartir. Agradezco a mi equipo también que de alguna manera se ha entusiasmado viendo cómo funciona todo lo demás, y agradezco, según la creencia de cada uno, que la pandemia nos haya perdonado, que estemos todos los que empezamos, estemos acá, y bueno, también un recuerdo para los que ya no están y que no les tocó, que se fueron. Así que, bueno, nada, vamos por más, Enrique, no hay duda. Gracias por todo. Bien. Gracias por las palabras. Gracias, Juanca. Enrique, la verdad, ha sido un placer este año aceptar esta invitación que nos han hecho vos y Juanca en un principio. Y bueno, más que agradecimiento no tengo. Sí quiero agradecerle a Gustavito Gómez y a todo el equipo de Fellows de Climba,
que se han involucrado en esto, han traído los casos. Si bien no hemos traído hoy casos porque ya estaban resueltos, te prometemos que el año que viene van a ser sin título para que vos lo pongas el título. Y la verdad que, bueno, ha sido, como vos lo escuchaste a Tomás recién, está buenísimo el Ateneo, porque ese fue Tomás, verdaderamente lo están aprovechando muchísimo y ha sido excelente. Así que muchísimas gracias a todos y a todos por la participación. Muchas gracias para todos. Nos veremos en marzo nomás. Alberto, ¿algún comentario? Lo vamos a dejar a Carlos. Sí, un comentario. A ver, yo primero quiero felicitar a todos los que han presentado casos. Los casos han sido interesantísimos. Todos los casos nos han ayudado a pensar. Todos los casos han sido interesantes y de todos los casos hemos aprendido algo. Así que primero, felicitaciones. Pero una felicitación muy, pero muy especial para el doctor Enrique Pereira. Realmente, Enrique, has estado brillante en la conducción de esto, le has dado ritmo, has repartido a todo el mundo como para que todos piensen, todos hablen, todos opinen, y realmente ha sido, creo que, el más brillante de todos, porque este Ateneo es buenísimo y el gran culpable creo que sos vos. Felicitaciones, Enrique. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Carlos. Sí, no, cada uno, no, yo no puedo decir mucho, solo lo que ya se ha dicho, y Enrique es un líder y eso es una cosa que ya se le he dicho varias veces, y el líder tiene la capacidad del orden, de conectar, de hacer puentes y sobre todo en la diversidad, porque no todos pensamos lo mismo y no todos vemos las mismas cosas. Pero hacer que eso se junte, ese es un mérito de Enrique. Nosotros aportamos de lo que hemos visto, de lo que hacemos, y felizmente, y esto también lo dijo Enrique, felizmente no hay una sola forma de solucionar los problemas. Hay muchas formas de solucionar problemas. Y esta generación, sobre todo la de ustedes, es una generación que es, porque somos los seres humanos reactivos, reaccionamos contra el dogma, y esto es lo que nos ha pasado. Y nosotros los más viejos tenemos ciertas cosas dogmáticas que si no se hace de esta forma, no se hace, en fin. Pero con la edad uno aprende de que no hay una respuesta, sino varias. En fin, eso está bueno, y comprenderlo y asimilarlo y enriquece. Yo la verdad que de cada Ateneo aprendo siempre algo. Y lo que más me gusta a mí de las cosas es la dinámica. Cuando uno hace una dinámica rápida, concisa, concreta, puntual, y ya está. Ya la experiencia, este tipo de opiniones, conferencias, se acabó. Ya está, eso no sirve. Hay que hacer cortito y seguir adelante. Los casos cortos, como hoy. De hecho, si ustedes miran el chat, van a ver que el chat de hoy es un chat que gusta mucho justamente por eso, porque son casos cortos, dinámicos y se sigue. Y tal vez hay algo que tengamos que modificar para el año que viene nosotros con respecto a la presentación. Esto es muy interesante, porque esto es una especie de desafío. Así que bueno, nada, lo que dijo Enrique es muy apropiado. Todos dijeron cosas apropiadas. Para mí es un lujo, He participado de muchos Ateneos, de muchos lugares, de muchas partes del mundo. Y la verdad que no tiene nada que envidiar a Ateneos de alto nivel en cualquier parte. Así que les agradezco mucho a todos. Es un placer. Gracias, Carlitos. Bueno, nos vamos con una linda sensación que nos anima y nos estimula a todos para seguir. Quiero desearles a todos lo mejor para el fin de año y el mejor arranque del próximo año, pero fundamentalmente
transmitirles y pasarles parte de la responsabilidad, porque este Ateneo ha tenido el alcance que tuvo gracias a la participación de todos. De tal manera que los invito a que todos los casos que tengan en el verano los documenten, los preparen. Vamos a tener un año largo, como dijo Carlos, probablemente con algunas modificaciones para optimizar, como en algún momento dijimos, todo nuestro tiempo. Y siendo que son las 8:52 y estamos en tiempo, los saludo a todos, que tengan un buen fin de semana y ha sido un placer el año. Felices fiestas para todos. Y Carlos pudo cobrar, Enrique, los honorarios que en algún... Ahora le estamos llevando, pero en dólares. Muy bien, muy bien. Dólares ahora. Te debo una fortuna, Carlos, en cuotas. Otro se cae. Un abrazo grande y feliz año. Gracias a todos. Abrazo enorme. Chao.